Ok, entonces lo voy a poner aquí. Ya. El ejercicio que voy a explicar hoy día es un modelo de examen. Bueno, en realidad es el examen que hicieron el día martes los chicos del grupo B. Entonces, acá, primeramente, les pido hacer el cuadro y estimar diferentes cosas. Primeramente dice, se tiene el siguiente conjunto de datos sobre el número de horas de estudio y las calificaciones de 10 estudiantes en un examen de econometría. Entonces, aquí te da los siguientes datos. Te va a dar dos variables, Y y X, que es la independiente y la dependiente. En este caso dice que tenés el número de horas de estudio y las calificaciones de 10 estudiantes en un examen de econometría. Entonces, para que entendas mejor, Y sería las calificaciones de estos estudiantes o las calificaciones de econometría. Esta de acá va a ser una variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque las calificaciones de econometría van a depender de la cantidad de horas de estudio que tengan los alumnos, cantidad de horas de estudio. Y esta sería la independiente. ¿Por qué? Porque depende de cada persona o de cada alumno la cantidad de horas que tengan. Entonces acá tenés que estudiar la relación que existe entre la cantidad de horas o número de horas de estudio y las calificaciones en el examen de econometría que se obtendrán, o sea, las calificaciones que van a tener las personas o estos 10 estudiantes. Ya entonces, número, no es cantidad, es número de horas de estudio. Número de horas de estudio. Ok, entonces te das los datos, son 10 estudiantes, te dice, los datos de Y son como, dice acá las calificaciones, pueden ser de 50, 60, 70, 100, 110 y 15. Y X serían las horas de estudio, o sea, 2 horas, 3 horas, hasta 16 horas. Primeramente, acá te pide que hagas el cuadro para calcular los diferentes parámetros estimadores para poder hacer el análisis econométrico. Entonces, acá simplemente, para comenzar a hacer este cuadro, nosotros tenemos que hacer un promedio. ¿Cómo saco el promedio? El promedio simplemente es la sumatoria de todos los datos que se tienen divididos entre la cantidad de datos. O sea, acá tienes 10 estudiantes, sumas 50 más 60 más 70 hasta 115 y lo divides entre 10 y te da el promedio de 84,5, que es la nota. En promedio van a sacar 84. Lo mismo con X, promedio de las horas de estudio y sacar promedio. Te va a dar que generalmente en promedio los estudiantes estudian 9 horas. Ok, entonces una vez tenemos esto ya podemos empezar a hacer nuestra tabla. Primeramente vamos a multiplicar Y estimada, Y observada con X estimada, o sea, los datos que tenemos acá, 50 por 2, 50 por 2, 60 por 3, 70 por 5, cada dato de cada estudiante multiplicamos. Los datos de Y, que es las calificaciones por la cantidad de horas, 50 por 2, 60 por 3, 70 por 5, hasta 115 por 16 horas. Y nos da la cantidad de la multiplicación de Y sub I por X sub I. Luego tenemos que elevar al cuadrado los datos de X. Entonces sacamos la potencia, un ratito, potencia de X. Entonces, 2 por 2 o 2 elevado al cuadrado es 4. 3 elevado al cuadrado es 9. 5 elevado al cuadrado 25, 49, 64, 100 y así sucesivamente hasta 16, que es 16 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 256. Y acá simplemente es la sumatoria. ¿Cómo es acá? Le sacamos sumatoria de x sub i elevado al cuadrado. Y listo. Ahora vamos a sacar estas dos celdas de acá, representan los valores estimados. ¿Y cómo estimamos un dato? Simplemente al valor observado, o sea, las 2 horas de estudio del estudiante uno, les restamos el promedio de 9 horas de todos los estudiantes. Y así sucesivamente con cada uno. Entonces va a ser, voy a fijar esto y ya. Entonces 3 menos 9, ¿cuánto es? 6. 5 menos 9, 4 y así hasta llegar a 16 menos 9, 7. Y lo mismo hacemos con los datos de Y. Al promedio de las calificaciones, perdón, a los datos de las calificaciones de cada estudiante, 50, 60, 70, le vamos a restar su promedio. En este caso, el primer estudiante sacó 50, les resto el promedio de 84,5 que sacó, que es el promedio de notas que van a sacar los estudiantes. Entonces, lo mismo hacemos acá.
cada nota o cada valores de Y les restamos su promedio. Estos de acá son los promedios. Y nos da los mismos datos. 115 menos 84, 50 menos 84, 70 menos 84, así con cada uno. Entonces, una vez tenemos esto, podemos elevar al cuadrado x sub i, que si se dan cuenta está representada con una x minúscula porque es un dato observado. Nos pide que lo elevemos al cuadrado. O sea, 7 negativo elevado al cuadrado me da 49 positivo. Y así con cada uno. ¿Ok? Y lo mismo acá, le sacamos la sumatoria. ¿Cómo saco la sumatoria? Simplemente sumo todos los datos. ¿Ok? Y luego nos vamos a la siguiente celda que me dice que multiplique y observada por x observada, o estimada también se conoce, que sería simplemente 7 por menos 34,5. Y así con cada uno. Así le vamos haciendo. ¿Ok? Y lo mismo acá, sacamos sumatoria. ¿Qué es la sumatoria? Sumar todos los datos de la multiplicación de x por y o de y por x, que es lo mismo, de cada estudiante. Menos 4,5 por 1, 7 por 30,5, 4 por 15,5 y sucesivamente así. Una vez tenemos hasta esta celda de acá, de y sub i por x sub i, ya podemos hallar los datos estimados, o sea, los valores de y estimada. Yo lo voy a poner con celeste. Ya, ¿cómo estimamos y hallando los parámetros beta? Aquí ya están calculados, pero los voy a volver a calcular. Acá me dice que beta 1 es igual al promedio de y, que lo tenemos acá, 84,5, menos beta 2, que no lo hemos calculado, ahorita lo vamos a calcular, por el promedio de x, que es 9. Entonces, para poder sacar beta 1 necesitamos tener beta 2. Y beta 2, como pueden observar, me dice que es simplemente la división entre la sumatoria de x sub i y y sub i, si se dan cuenta, son las variables estimadas, porque están en minúscula, entre la sumatoria de x sub i, estimada elevado al cuadrado. Entonces, ¿a qué nos referimos? Simplemente vamos a dividir la multiplicación, o sea, la sumatoria de la multiplicación de y sub i por x sub i, que acá ya la tenemos, entre x sub i elevado al cuadrado, que acá también lo tenemos sumado. Y nos da el parámetro beta 2, que nos dice que es 4,36 y un montón de decimales. Ok, entonces acá simplemente es dividir la multiplicación de los datos observados de y y x, que ya lo hicimos acá, multiplicando, ya lo multiplicamos, mejor dicho, y luego sacamos la sumatoria, lo dividimos entre la sumatoria de x sub i elevado al cuadrado, que también aquí en esta celda las elevamos al cuadrado y acá está su sumatoria. Con esto ya podemos hallar beta 1, que beta 1 me dice que es el promedio, que al promedio de y, que lo tenemos acá, como pueden ver, y, su promedio es 84,5, le restamos beta 2, que lo tenemos calculado, 4,36320755, y lo multiplicamos, perdón, por el promedio de x, que es 9, y nos da el parámetro beta 1, que el parámetro beta 1 nos dice que es 45,2311. Ok, entonces, bajo esos datos ya podemos sacar y estimada. ¿Ya? ¿De dónde sale y estimada? Aquí en el mismo examen te pone la ecuación. Bueno, no lo ponen, pero aquí está. Miren, para hallar un valor estimado, eh, se reemplaza la ecuación. Y sub i, o y estimada, como pueden ver acá, va a ser igual a beta 1 más beta 2, que lo tenemos calculado acá, beta 1 más beta 2, multiplicado por x. Mu sub i sabemos que es 0 porque estamos en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, por x, que en este caso también tenemos los datos de x que están acá, los datos de x. Entonces, reemplazamos fórmula. Me dicen que y estimada va a ser igual a beta 1 más beta 2 multiplicado por el valor de x, que en este caso del estudiante 1, del estudiante número 1 es igual a 2. Y hacemos lo mismo con el estudiante 2. Beta 1 más beta 2 por el valor de x del estudiante 2, que es 3. Lo mismo con el tercero, beta 1 más beta 2 por su valor del tercer estudiante, que es 5. Beta 1 más beta 2 por el valor del cuarto estudiante, que es 7. Beta 1 más beta 2 por el valor de x del quinto estudiante, que es 8. Y así sucesivamente con cada estudiante. Aquí ya lo voy a hacer de una manera más rápida, fijando la celda, y aquí solito la hago todo. ¿Ok? Una vez ya tenemos el valor estimado de y, ¿para qué hacemos? ¿Para qué estimamos este valor? Para poder comprobar uno de los supuestos de normalidad que nos pide el modelo, en este caso MCO.
que sabemos que es mínimo cuadrado ordinario, nos pide que para que este modelo sea correcto o pueda cumplir un supuesto de normalidad, el valor de mu sub i o la sumatoria de mu sub i debe ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos mu sub i? Mu sub i es el resultado de al valor observado que tenemos acá, del estudiante uno sacó 50, restar el valor estimado, que en este caso sería 53. ¿Ya? Porque cuando la y tenga un gorrito arriba significa valor estimado. Cuando tenga una línea significa valor promedio en sí. Ok, y así hacemos con cada uno. El valor del estudiante 2 es 60, menos 58 el valor estimado. Lo mismo, valor observado del estudiante 3 es 70, menos el estimado que sacamos nosotros, 67. Acá es 75, menos 75. Acá hacemos 80 del estudiante 5 menos su valor observado. Y así con cada uno. ¿Ok? Cosa que si se dan cuenta, ¿cuánto me da la sumatoria? Cero. Luego de sacar las diferencias que pueden ser positivas como negativas, la sumatoria de estos residuos, o sea, de estas diferencias, de estas variaciones que tenemos entre lo observado, o sea, lo que sucedió y lo que estimamos en base a una ecuación, nos tiene que dar cero. O sea, la diferencia entre y observada, que es esta, y y estimada. Entonces, cuando nos da cero, sabemos que todos los cálculos que hemos hecho hasta ahorita son correctos. O sea, está correcta la ecuación y los datos de los parámetros betas son correctos. Y de ahí simplemente hacemos comprobaciones. A la y estimada, que es 59, lo multiplicamos por los valores de mu sub i. Así con cada uno, 58 por 1, por todas las diferencias. 67 por 2,95, 75 por menos 0,77, así con cada uno. Y la sumatoria igual, ¿cuánto me da? Cero. Aquí comprobamos que está bien. Y lo mismo voy a hacer con los parámetros de x. X observada en este caso, que es la mayúscula, que serían todos los datos de acá. Vamos a multiplicar por lo mismo, el error estocástico, con cada uno. Hago con cada uno y la sumatoria, ¿cuánto me da? Cero. Por último, elevo al cuadrado el error estocástico. O sea, estos resultados, le voy a sacar la potencia. Pongo potencia de 3,95, 75, 47, 17. Le voy a sacar su potencia y me dice que es 15. ¿Ok? Y así con cada uno. Y ahí me da la sumatoria del error estocástico elevado al cuadrado es 36,53. ¿Ok? En los únicos lugares donde le tiene que dar cero, siempre es en estos cuadros, entre estos tres cuadros de aquí. No lo puedo señalar. A ver. Ya. En estos tres cuadros de acá les tiene que dar cero. Les voy a poner con rojo. ¿Ok? En estos cuadros acá les tiene que dar cero. Ya, para comprobar que el modelo está correcto. En el caso del error estocástico, mu sub i o error de perturbación estocástico, y en la multiplicación de y sub i estimado y x observado. Ya, cuando ustedes elevan mu sub i al cuadrado y sacan la sumatoria, que significa sumar todos los resultados y elevar al cuadrado cada resultado, siempre, no siempre le va a dar cero, a veces le va a dar otros datos. ¿Por qué? Porque los números negativos, como pueden ver acá ustedes, ya no son negativos, ahora se volvieron positivos. Entonces, al momento que haya una sumatoria, solo se van a sumar todos, no va a haber ningún número negativo, entonces solo va a sumar en vez de restar. En cambio, si se dan cuenta acá, al menos 3,95, el uno le va a restar, el 2 le va a restar, el cero le va a restar y sucesivamente. Se van a restar números positivos con negativos y me va a dar cero. Lo mismo como en el cuadro de acá de la multiplicación de y sub i estimado, estos datos acá, por mu sub i, lo mismo, hay datos positivos como negativos que se restan y me dan cero, al igual que cuando multiplico x por mu sub i. Igual, datos positivos como negativos y por eso da cero. Pero cuando ustedes elevan al cuadrado los resultados de esta celda acá del error estocástico, de mu sub i o de la u, siempre va a dar un número mayor, porque al momento que el negativo se vuelve positivo, todo va a sumar. ¿Ok? Y por último, tienen que sacar y sub i, chiquitita, y sub i elevado al cuadrado. Ya, ¿cómo saco esto? Simplemente me voy acá. Saco la potencia aquí. Aquí al ladito de y sub i estimada está esta de acá. Si se dan cuenta, solo le sacamos potencia a la x estimada. Entonces, a la y sub i estimada, al final también lo elevamos al cuadrado para obtener la potencia de cada dato que nos da acá, de cada resta entre el valor observado y el promedio. Y a eso también hacemos una sumatoria. Que ustedes saben que la sumatoria simplemente es sumar todos los datos. ¿Ok? ¿Para qué hago esto? Para poder calcular el coeficiente de determinación y enseguida se los enseño.
Entonces, una vez tienen todo esto calculado, lo de la tabla, y beta uno y beta 2 se pueden calcular todo lo que nos pide. Si se dan cuenta, en el examen les pidió, aparte de los incisos que ahorita lo vamos a hacer, les pidió que calculen beta uno beta 2 la desviación estándar, la varianza de beta uno y beta 2 el error estándar, el coeficiente de terminación y el coeficiente de ajuste o de bondad de ajuste, como se conoce. Entonces, eso vamos a hacer. Pues tenemos beta uno y beta 2 nos vamos a calcular el error estándar. El error estándar me dice que es igual a que a la sumatoria de mu sub i elevado al cuadrado, que lo tenemos acá, 36,53, la vamos a dividir entre n, que n es la cantidad de datos. En este caso, ¿cuántos estudiantes son? 10 estudiantes. O sea, la vamos a dividir entre 10 menos 2. En este caso, son, o sea, la cantidad de parámetros beta. O sea, beta uno y beta 2 son dos parámetros, entre dos parámetros. Damos igual y nos da el valor de la desviación estándar. Es lo mismo que acá, 10 menos 2 igual a 8, ¿no? Igual le va a salir lo mismo, ¿ya? Con eso ya podemos nosotros sacar la varianza. La varianza va a ser el resultado simplemente de dividir, como pueden ver, x sub i observada elevado al cuadrado, por eso la x mayúscula, dividido entre n por la sumatoria de x sub i estimada. O sea, para que entiendan mejor, esta sumatoria de acá, que significa x sub i mayúscula o observada, la divido entre n, que en este caso va a ser 10 10 datos por la sumatoria de x sub i chiquita, o sea, estimada, 212 en este caso. A este resultado yo lo voy a multiplicar por la desviación estándar, 4,56. Y me da la varianza de beta 1. Ahora, la varianza de beta 2 me dice que es resultado de, a la desviación estándar, dividirla entre la sumatoria de x sub i estimada, como pueden ver acá, que es la x chiquitita. Entonces, divido entre 202 y ya me da el dato. Acá simplemente, para que se ahorren tiempo, la varianza simplemente es sacarle raíz cuadrada a la variación estándar, ¿ya? Le sacan la raíz cuadrada y ya tienen la varianza más rápida. Porque acá me dice que la varianza es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de mu sub i elevado al cuadrado entre n menos 2. Como ven, acá ya tenemos el resultado de dividir la sumatoria de u sub i, que es esta acá, 36, entre 8, ¿ya? Entonces le sacan raíz cuadrada a 4,56 y ya tienen acá directamente. Y lo mismo acá. Acá, por ejemplo, podemos reemplazar la fórmula, pero para que ganen tiempo igual acá, ustedes le sacan raíz cuadrada al resultado de la varianza beta 1 y le va a dar su error estándar de beta 1. Y lo mismo con el error estándar beta 2, es igual a sacar raíz cuadrada al resultado de la varianza de beta 2. Esto es para que se ahorren tiempo, ya para que no estén reemplazando dos veces la fórmula, le sacan raíz cuadrada a las varianzas de ambas betas y le va a dar su error estándar. ¿Ok? Y ahora nos pide calcular el coeficiente de determinación, que este coeficiente de determinación mide qué tanto yo puedo predecir las variaciones que va a tener las calificaciones de econometría. O sea, cuántas veces cuando yo haga una predicción, por ejemplo, si yo digo el estudiante va a estudiar 10 horas y va a sacar 90, ¿en cuántas veces yo voy a acertar esas predicciones y en cuántas veces no? Entonces, esto es lo que mide el coeficiente de determinación. Y me dice que se calcula simplemente elevando al cuadrado, está sacando potencia, a la multiplicación de la sumatoria de x sub i por y sub i observado, que acá está, ya lo tenemos calculado, entonces le sacamos potencia, dividido entre la multiplicación de la sumatoria de x sub i chiquitito, como pueden ver acá, 212, por la sumatoria de y sub i elevado al cuadrado, que es lo que yo le dije que aquí vamos a usar después en el coeficiente de terminación. Entonces, hacen eso y le da el coeficiente. ¿Que cuánto me dice? 99. Esto sacado en porcentaje es 99,10%, ya para que lo entiendan mejor. Entonces, me dice que mi ecuación en un 99% es correcta. En 0,90 se equivoca o no voy a poder tener una predicción de la varianza correcta. Y el ajuste de bondad es lo mismo. Le sacamos raíz cuadrada al coeficiente de determinación y me da la bondad de ajuste, que es 0,99. 99, 55, siempre aumenta. ¿Ok? Entonces, una vez tenemos todos los parámetros que ya nos pidió acá, podemos responder los enunciados, ¿no? Los ejercicios.
Entonces, el inciso A me dice, inciso A, interprete los parámetros, estime los valores de los parámetros e interprete los mismos. Ya, cuando habla de parámetros hablamos de beta uno y beta 2. Entonces simplemente hay que interpretar los parámetros como ya sabemos. Si ustedes se van a su práctico 6 creo que es, ahí les dice cómo interpretarlo de la manera como le utilicen. Un ratito, ahorita lo busco. Que ya está. Él dice interpreta de la siguiente manera. Dice, el coeficiente de la pendiente, que nosotros sabemos que el coeficiente de la pendiente, o por si no sabían, es igual a beta 2. El coeficiente de la pendiente, que es beta 2, que beta 2 es igual a ¿cuánto? A 4,3632. Vamos a usar 4 decimales. Indica que si x sub y, en este caso x sub y, acá arriba está, número de horas de estudio, número de horas de estudio, aumenta, por ejemplo, en uno, por ejemplo, ponen coma, uno en promedio, uno en promedio, ponen y sub i, en este caso, ustedes saben que y sub i va a ser las calificaciones de econometría, en este caso sí lo puse, ¿no? Calificaciones de econometría, o de la materia de econometría. En este caso me dice, cuando las horas de estudio aumenten, las calificaciones de econometría en este caso van a aumentar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque beta es positivo. Ya cuando beta 2 sea positivo significa que hay una relación directa. ¿Qué quiere decir? Que mientras más aumente X y Y, o sea, mientras más yo estudie, mejor va a ser mi nota. Y tiene lógica, mientras más estudies, mejor puede ser tu nota, ¿no? Entonces, aumentará. ¿En cuánto va a aumentar? Cada vez que aumente en uno las horas de estudio, va a aumentar a la misma cantidad de beta 2 porque beta 2 te dice en cuánto va a aumentar. Entonces va a aumentar en 4,3632. Eso sería interpretar beta 2. Ahora, para interpretar beta 1 lo hacemos de la siguiente manera. El valor del intersecto, que en este caso sabemos que el intersecto es beta 1. Beta 1, que es igual a ¿cuánto? A 45,2311. El valor del intersecto, que es igual a beta 1, 45,2311, está bien. Indica que aunque X sub I, que sabemos que son los números de horas de estudio, sea cero, el número promedio de Y sub I, que en este caso serían las calificaciones, así como yo, calificaciones de calificaciones de econometría. Cuando X sub I sea igual a cero, las calificaciones de econometría van a ser o es alrededor, Y sub I calificaciones de economía es alrededor del valor de beta 1, que en este caso sería 45,2311. Entonces, ¿tiene lógica? Sí, tiene lógica, porque acá me dice que las calificaciones son iguales a beta 1, que en este caso es 45,2311, más beta 2, que en este caso es 4,3632, multiplicado por la cantidad de horas de estudios. Entonces, en el caso de beta 1 te dice, cuando la persona no estudie nada, o sea, cuando las horas de estudio sean cero, ¿cuánto van a ser las calificaciones? 45,23. ¿Por qué? Porque todo número multiplicado por cero, ¿cuánto es? Cero. Entonces acá va a ser 45 más cero, cero. Ya, entonces cuando cuando el estudiante no estudie nada, su calificación podría ser de 45,23. Da el valor de beta 1. Y acá nos dice cuando la persona estudie una hora,
su calificación por cada hora de estudio que tenga la persona, ¿en cuánto va a aumentar? Va a aumentar en 4,3632. O sea, por cada hora de estudio que el estudiante tenga, va a aumentar 4,36 su calificación o su probabilidad de que tenga una calificación mejor. Entonces, hasta ahí ya tenemos el tema del inciso A. Ahora me dice el inciso B. El inciso B nos dice que, ¿cuál es el pronóstico de la calificación si el número de horas de estudio es 18 horas? Y tenemos que hacer lo mismo que acá. Vamos a poner calificación, casi lo pusimos, me faltó una E. Ya. La calificación de econometría va a ser igual, como le decía, beta 1 como 2311 más beta 2, 4.3632 por, en este caso nos dice, cuando la persona estudie 18 horas, o sea, cuando la cantidad de horas sea 18, ¿cuánto va a sacar la persona? ¿O cuánto va a sacar el estudiante? Y ahorita vamos a saber eso. Simplemente vamos a reemplazar beta 1 más beta 1 más beta 2 multiplicado por 18 horas que va a estudiar el estudiante. Va a sacar 123,76. Y ese sería su calificación. Entonces acá dice, ¿cuál es el pronóstico? Entonces, ponen ustedes el pronóstico de la calificación, porque acá fui de la calificación, de la calificación cuando el número de horas sea 18, va a ser de 123,77. En este caso, obviamente, puntos o de nota. O sea, acá simplemente les pregunta, ¿cuánto va a sacar X persona cuando estudie 18 horas? ¿Cuánto va a sacar? 123,77. Esa sería la respuesta, o ese sería el pronóstico. Inciso C. Inciso C me dice, ¿qué porcentaje de la variación de Y de estos estudiantes es explicada por X? Y acá todo se remonta al coeficiente de determinación. Este coeficiente mide qué tanto yo voy a acertar en las variaciones. Porque acá te está preguntando, ¿qué porcentaje es la variación? Entonces nosotros ponemos el 99% de las variaciones de caso de las calificaciones, porque Y es igual a las calificaciones de econometría, serán explicadas por las horas de estudio. ¿Qué estoy aumentando acá? Que de todas las variaciones que yo de todas las predicciones que yo tenga, de cada 100 predicciones, el 99, en este caso era 10, ¿no? El 99,10% de todas las predicciones que yo haga, voy a tener razón, o sea, voy a acertar. Y el otro porcentaje es invariable, no se sabe si es correcto o no, porque aquí te está preguntando eso. ¿Qué porcentaje de la variación de Y de estos estudiantes es explicada por X? Entonces, ustedes ponen el 99% de las variaciones de Y es explicada por X o lo hacen como aquí ya argumentando, representando qué es Y. En este caso, Y es calificaciones de econometría y X es horas de estudio. Entonces ponemos el 99,10% de las variaciones de las calificaciones de econometría serán explicadas por las horas de estudio. Y ahí responden la C. Ok, en inciso D les pide graficar. Y acá es sencillo. Simplemente tienen que graficar, tienen que hacerse un cuadrito, es un poquito más grande. Ok, acá tienen que hacerse una recta, o sea, una L. Hacen una L ahí, listo. Trata de hacerlo recto, a ver. Está, ya, trate lo máximo posible. Entonces tienen que hacerse un cuadrito, acá lo vamos a hacer con rojo, y grafica, lo vamos a hacer con celeste. Ya. Beta uno sabemos que es el intersecto. Intersecto se refiere a que es el punto donde intersecta la pendiente con el plano cartesiano. De aquí para arriba empieza a tener valores beta 1. Ya, entonces en este caso dibujamos. Ustedes ponen acá el dato de beta 1. Beta 1 es igual a 45. Entonces beta 1 es igual a 45.
45,23. De beta uno es igual a 45,23. Va a ser el valor mínimo de notas que van a sacar los estudiantes. Que esto es igual a beta uno. Ok, acá arriba va a estar y sub i y acá abajo va a estar x sub i. Ya que sabemos que y sub i que es las calificaciones y x sub i son las horas de estudio. Entonces le voy a poner así, resumido, horas de estudio y acá calificaciones. El valor de beta uno simplemente van a ser las variaciones que hay ante diferentes horas de estudio. Entonces acá van a ser como cuando pensaban en microeconomía y de secciones. Sección uno, sección 2 sería acá, sección 3 y así sucesivamente. Entonces acá cuando estudian 1 hora, cuando estudian 2 horas y cuando estudian 3 horas. Entonces beta 2 simplemente son las variaciones que van a haber entre horas de estudio, entre puntos. Si se dan cuenta, forma un triángulo. Triángulo, un triángulo. Entonces, eso de acá es beta 2. Por cada hora de estudio, la nota podría mejorar o va a mejorar en 4,36. 4,36. Y por último, en la punta de la recta, ustedes van a poner la ecuación, que en este caso es y estimada es igual a beta uno estimado más beta 2 estimado por x sub i. Que ya si ustedes quieren, acá reemplazan los datos. Beta uno ¿cuánto es? 45. Beta 2 es 4,36. Y acá ponemos cantidad de horas. Y acá en vez de y ponen calificaciones de econometría. Y esa sería la graficada. ¿Ok? Se va a cortar la reunión. Ahorita vuelven a entrar al mismo link y vamos a